Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Y lo hacemos con la parte primera, el universo central y los superuniversos. Estamos en el documento número 6, el Hijo Eterno. Habíamos visto los 3 primeros epígrafes de este documento 6, el Hijo Eterno, y la introducción, los 4 primeros epígrafes. Y nos habíamos quedado en el epígrafe 5, las limitaciones del Hijo Eterno. Habíamos estado viendo cómo el libro Durantia nos hace un deslinde complicado de comprender para nosotros entre la naturaleza y atributos del Padre Universal y la naturaleza y atributos del Hijo Eterno. Dado que dentro de la exploración espaciotemporal, dentro de una de las infinitas posibilidades de exploración que tendría representada la realidad originaria como una esfera, manifestación en uno de los radios, el radio de la exploración espaciotemporal, pero habría infinitos radios de exploración de una mente infinita. Pues bien, dentro de esos radios, dentro de nuestro radio de exploración espaciotemporal, esta subrealidad de las infinitas subrealidades que pueda haber, en las cuales se exploran todas las posibilidades irreales. En esta se nos ha enseñado que es, bueno, pues como un sueño en el que se exploran experiencias que no pueden ser reales, porque el todo no puede ser la nada, y la exploración de todas las experiencias que pueden surgir cuando el todo explora la nada de ida y de vuelta, que es lo que es esto que nos dice la revelación que está ocurriendo, pues no queda otro remedio cuando estamos casi en la nada que ir leyendo balbuceantes todas estas explicaciones. Hoy me gustaría transmitir una reflexión que he tenido cuando leía este epígrafe, las limitaciones del Hijo Eterno, este epígrafe 5. En este epígrafe 5 volvemos un poco a las dificultades que hemos tenido cuando hemos leído el prólogo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, que ahora entendemos que somos, bueno, pues manifestaciones de personajes absoluta y completamente limitados, con una mente errática hasta la extenuación? ¿Qué hacemos intentando comprender todas estas cuestiones? ¿Por qué el libro Durantia es una revelación que se aventura a que intentemos comprender lo incomprensible? ¿Por qué realmente llevamos del libro Durantia 77 páginas y las que nos quedan, en las cuales no hacemos más que balbucear? Como si metieses a un mono en el cuadro de mandos de un avión comercial. Hoy he vuelto a tener esa sensación cuando he leído este documento y bueno, pues recordando las explicaciones que habíamos estado dando en el prólogo y en los primeros 5 documentos que hemos estado viendo, me he encontrado con un documento que es el documento exactamente 4, en el epígrafe número 1, la actitud universal del Padre. Y bueno, pues si alguien quiere saber por qué estoy haciendo esta reflexión, puede acercarse a leer ese epígrafe 1 del documento 4 o a escuchar el vídeo correspondiente, y se dará cuenta de que el mismo revelador que se encarga de estos primeros documentos, un consejero divino, pues reconoce que hay cuestiones que no entiende y que está muy lejos de comprender.
son las cuestiones relativas a los absolutos de potencialidad. Nos dice el libro de Urantia, el yo soy primigenio, para poder realizar la exploración espaciotemporal, armonizo yo, realiza unas divisiones internas. Una primera división en 3 aspectos y una segunda división ya pues funcional, en la que se va dividiendo en aspectos de realidad que nosotros podríamos incluso llegar a comprender, ¿no? Actual y potencial, personal e impersonal, estático y dinámico, deificado y no deificado. De forma que de ahí surgen 7 aspectos funcionales del yo soy, que en este radio de exploración espaciotemporal pues adoptan diversas manifestaciones del yo soy. Tendríamos las personales, Padre Universal, Hijo Eterno, Espíritu Infinito. Estamos precisamente viendo el Hijo Eterno. Tendríamos una impersonal, el Paraíso. Y luego tendríamos 3 potenciales. Esas eran actuales, porque claro, en esa diferenciación, en esos 4 pares de elementos diferenciables, esos 4 pares, actual, potencial, personal, impersonal, estático, dinámico, deificado, no deificado, pues las combinaciones dan lugar a esas 7 manifestaciones, de las cuales hay, con respecto al par actual potencial, pues hay 4 que son actuales, es decir, que lo son en sentido absoluto, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Paraíso, y otras 3 que son potenciales, es decir, que lo pueden llegar a ser, manifestaciones del yo soy que pueden llegar a ser. No obstante, la reunión de esas 7 manifestaciones del yo soy es Dios, es el yo soy, es Dios en la exploración espaciotemporal de las infinitas exploraciones que el conjunto Dios-filiación, que la realidad originaria puede realizar. A veces me da por hacer una reflexión y decir, bueno, ¿y por qué estamos intentando comprender esto y explicar esto si ni siquiera yo me estoy enterando bien de lo que estoy explicando y no hago más que balbucear? Lógicamente balbuceo infinitamente más que ese personaje revelador, que es ese consejero divino, que lo escribe fantásticamente bien, intentando que lo comprendamos. No obstante, no lo podemos llegar a comprender y él ya nos hace ese reconocimiento. No lo podéis llegar a comprender porque las cuestiones infinitas no se pueden comprender por una mente finita. Esto es algo que recogen las tradiciones espirituales. Dios es incognoscible y ni siquiera las manifestaciones que Dios adopta en determinadas exploraciones que se realiza por ese conjunto Dios-filiación, ni siquiera esas son comprensibles, porque además se intentan explicar a criaturas que están muy cerca de la nada y muy alejadas del todo. Criaturas que en última instancia son el todo. Criaturas que en última instancia son Dios, porque en última instancia no existe nada más que Dios. Pero criaturas que son personajes que aquí están representando ahora mismo potencialidades recién comenzadas a desarrollarse hacia la actualidad. Con lo cual, bueno, pues a veces me sobrecoge la sensación de decir, ¿tendrá alguna utilidad que estemos intentando comprender esta información que con tanta valentía y audacia los reveladores del libro de Urantia han implementado para que empecemos a atisbar un horizonte absolutamente confuso para nosotros, conceptos y, en fin, ideas que realmente pues estamos lejos de comprender y de alcanzar? ¿Por qué quieren que empecemos a atisbar todas estas cuestiones que ni siquiera son la realidad originaria? Son manifestaciones dentro de la subrealidad espacio-temporal de la realidad originaria. Estos aspectos o manifestaciones del yo soy diferenciadas para poder sustentar esta exploración concreta bajo
los elementos del espacio y del tiempo, inexistentes en la realidad originaria. Bueno, esa sensación que me sobrecoge cuando a veces intento comprender para explicar el libro de Durantia es de, pues, una impotencia pues, que llega casi a la frustración, dado que a veces pienso, ¿cómo voy a explicar lo que yo no entiendo según lo voy leyendo? Y no hay forma de que lo entienda. Simplemente tengo ligeros atisbos. ¿Cómo? Bueno, esa es la sensación que me sobrecoge, esa impotencia y esa rayante en la frustración. Pero me consuela cuando oigo a los reveladores del libro Durantia, ese conjunto de personajes del propósito de ayuda, elevadísimos con respecto a nosotros, que te dicen, nosotros tampoco lo entendemos bien. Aquí la única comprensión que puede tener del conjunto Dios-filiación y de la realidad originaria es la filiación, es decir, es nuestro ser, es quienes somos en realidad. Estamos muy distantes, estamos muy materializados, nos lo explica el libro Durantia. El Hijo Eterno es espíritu absoluto y vosotros sois casi materia absoluta, es decir, estáis despuntando al espíritu, pero de una forma tan leve por ahora. Entonces, bueno, pues os quería transmitir este sentir que pues lo compartiréis conmigo cuando oís estos vídeos o cuando leéis directamente el libro Durantia en esta parte, ¿no? En la que, bueno, pues vas leyendo y vas diciendo, vale, pues no me entero de mucho, pero en fin, algo iré comprendiendo. Y desde luego, si el libro está aquí, desde luego, si la información se ha dado, desde luego, si la revelación de esta información se ha acometido, es porque, bien, pues de alguna forma es ya conveniente, interesante y necesario y acorde con el plan que nosotros vayamos teniendo esta información. Bueno, un largo prólogo hoy que intenta explicar pues esa sensación que tengo cuando tengo que afrontar epígrafes como el de hoy del libro Durantia, en los cuales, pues bueno, digo, bueno, si ya intenté explicar el prólogo, pues ya he pasado todo tipo de estas sensaciones previamente, pues sigamos pasándolas y sigamos con ello porque es lo que nos toca. A algunos intentar explicar con sensación de impotencia rayante en la frustración y a otros intentar comprender lo mismo que el que explica, es decir, muy poquito con esa misma sensación de impotencia rayante en la frustración. Pero si esta información está aquí, insisto, por algo está y algo tenemos que ir sacando en claro. El mono en el avión, quizás una de las palancas, de las miles de palancas que tiene el cuadro de mandos de un avión, una de las que toque de repente haga que le llegue una ráfaga de aire fresquito y diga, bueno, pues ya sé que cuando tengo calor, si toco esta me viene un aire fresquito. Bueno, pues estamos en esa misma situación con todo esto, pero bueno, algo iremos entreviendo y poco a poco pues ese puzzle que tenemos en nuestra mente consciente haga que vayamos restaurando, rescatando a base de estas activaciones de información en la mente consciente, activando y restaurando el recuerdo inconsciente de lo que somos en realidad. Esa es mi esperanza final. Pues bien, sin más preámbulo, que ya es bastante, página 77 del libro regular, documento número 6, epígrafe 5, las limitaciones del Hijo Eterno. Dice así: las limitaciones del Hijo Eterno hay que entenderlo con respecto al Padre Universal. ¿Qué limitaciones tiene la manifestación Hijo Eterno, tal como la hemos venido describiendo, respecto de la manifestación Padre Universal, que es el que, bueno, pues las únicas limitaciones que tiene son autolimitaciones? De hecho, pues hay que entender que el yo soy se distribuye funcionalmente y que solamente en la reunión de esas 7 manifestaciones del yo soy es donde está la infinitud y la absolutez del yo soy. Posteriormente, en esas manifestaciones funcionales, pues hay limitaciones. Desde luego, limitaciones que no se entiende conceptualmente que tuviese el Padre Universal, salvo las autoimpuestas por su propia voluntad. Pero recordemos que para poder comprender esa distribución funcional
de estas manifestaciones del yo soy, Padre, Hijo, Espíritu, etcétera, no solamente hay que entender los 4 pares de diferenciaciones que se realizan, sino que además el Padre Universal abarca la esfera de manifestación del Hijo Eterno y el Hijo Eterno abarca la esfera de manifestación del Espíritu Infinito. Y entonces, digamos que son delegaciones funcionales de potestades que se tienen y se delegan. El Padre tiene potestades que tiene y delega en el Hijo Eterno, no las ejerce personalmente. El Hijo Eterno tiene potestades junto con el Padre y él solo que no ejerce, sino que delegan en el Espíritu Infinito. Y de esa forma también hay que entender toda esta cuestión. Pues bien, veamos las limitaciones del Hijo Eterno, a ver si entendemos algo. Dice así: el Hijo Eterno no funciona personalmente en los dominios físicos. No funciona personalmente en el nivel de realidad físico-material. Pongamos que fuese el séptimo de esta subrealidad espacio-temporal. Bueno, bien, eso ya lo sabemos, el Padre tampoco. Ni tampoco funciona, excepto a través del actor conjunto, en los niveles del ministerio de la mente a los seres creados. Hijo Eterno, administrador del Espíritu. Espíritu Infinito, administrador de la mente. El Padre Universal delega funcionalmente la administración espiritual, que es potestad suya, en el Hijo Eterno. También de la mente, del espíritu y de la mente. Padre Universal, esas 2 potestades las delega en el Hijo Eterno. El Hijo Eterno se queda con la administración espiritual de toda esta subrealidad espacio-temporal y delega la administración de la mente en el Espíritu Infinito. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese contexto tenemos que entender esto. El Hijo Eterno no funciona personalmente en los dominios físicos. Está encargado de la administración espiritual, de forma personal. Los dominios físicos, por esa manifestación que es Dios el séptuple, hay personajes del propósito de ayuda que interactúan. Véase, pues, los hijos creadores de los universos locales. Un hijo creador directamente viene del Hijo Infinito y está ya, pues, por aquí, interactuando en los dominios físicos. Incluso se auto-otorga en los planetas, como Micael de Nevadón en Jesús de Nazaret. Vale. Tampoco funciona el Hijo Eterno en los niveles del ministerio de la mente a los seres creados. Esa potestad del Hijo Eterno que la recibe del Padre, la administración de la mente, la delega en el actor conjunto, en el Espíritu Infinito. Bien, pues se deshace de esa potestad. La administración de la mente de los seres creados la va a administrar el Espíritu Infinito, el Hijo no, ¿de acuerdo? Es una delegación de delegación que recibe del Padre. Recibe esa delegación del Padre y la delega en el Espíritu Infinito. Bien, pero estas condiciones no limitan en modo alguno al Hijo Eterno en el pleno y libre ejercicio de todos los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia espirituales. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo Eterno no ha delegado la administración espiritual que ha recibido del Padre. ¿De acuerdo? No interfiere en los dominios físicos. No interfiere en la administración de la mente de los seres creados. Lo delega en el Espíritu Infinito. Pero sí que es omnisciente, omnipresente y omnipotente en la administración espiritual. ¿Qué ocurre? Que en los niveles físico-materiales, en el nivel séptimo físico-material, nosotros somos seres espirituales nada más que en potencia. Entonces, bueno, pues empezamos ahora tímidamente empezamos a discernir las cuestiones espirituales y a conectarnos con el espíritu, muy tímidamente. Es decir, estamos todavía muy lejos. Entonces, bien, esta es la razón por la cual, bueno, pues, entre otras razones, para nosotros queda lejana la comprensión del Hijo Eterno, queda bastante lejana. Entonces, bueno, pues tenemos que ir entendiendo la situación en la que estamos y cómo se distribuye funcionalmente en esas alturas, en las alturas de nuestra
exploración espaciotemporal de esta subrealidad, de este radio que estamos explorando, cómo se distribuye funcionalmente, pues la cuestión precisamente del funcionamiento de esta exploración, para que funcione, para que se pueda realizar cómo está funcionando. Bueno, nosotros estamos más cercanos a la manifestación de la mente, de comprenderla, que a la manifestación del espíritu. Porque, bueno, pues somos autorreferentes, somos conscientes y autorreferentes. Entonces sabemos que tenemos una mente y la utilizamos. Ahora lo utilizo en esto, ahora en aquello, ahora pienso, ahora sumo, ahora... Y lo del espíritu nos queda un poco lejano. Bueno, estamos ahora comenzando con lo del espíritu, comenzando. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del espíritu inherentes. Bueno, este párrafo es de nota, este párrafo ya es tremendo, me recuerda a los párrafos del prólogo, lo voy a leer de primeras y luego voy a balbucear. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del espíritu inherentes a la infinidad del absoluto de deidad. Pero a medida que estos potenciales se hacen actualidad, caen dentro del dominio todopoderoso del circuito de gravedad espiritual del Hijo. Bueno, los absolutos, los tres absolutos, el absoluto no cualificado, impersonal, el absoluto cualificado o de deidad, personal, el absoluto no cualificado no solo es impersonal, sino que es no deificado. Todo esto no nos aclara mucho. Bueno, estuvimos comentando en el prólogo a ver si algo podíamos atisbar, pero bueno, en fin, ahora hay que volver a repetirlo, como el mono tocando las teclas de el cuadro del avión. El absoluto cualificado o de deidad sí es personal y es deificado, al contrario que el absoluto no cualificado, que es impersonal y no deificado. Pero ambos son potenciales. ¿Y cómo se puede atisbar un poco de qué significa esto? Pues vamos a imaginarnos cuando se dice Dios está en todas partes. Ahora hemos visto Dios está en todas partes en esta exploración espaciotemporal a través de 7 manifestaciones. Padre, Hijo, Espíritu, el paraíso y los 3 absolutos. Bien, pero si el Padre no está presente ni el Hijo en los universos físicos y el Hijo no está presente en la administración de la mente, entonces nos quedan lejanos. ¿Cómo es posible que el Padre, sin embargo, tenga control absoluto sobre lo que ocurre? Pues a través de los absolutos potenciales, del absoluto no cualificado, del absoluto de deidad y del absoluto universal que resuelve la tensión entre las diferencias funcionales de ambos. Es decir, cuando nosotros decimos Dios está en todas las cosas, alguien podría decir, sí, Dios está en todas las cosas, pero el Padre como manifestación personal no está aquí. No está aquí en el nivel físico-material, en este nivel de vibración de la energía, en esta dimensión no está presente el Padre, efectivamente. No está presente en aspectos personales, actuales, porque el Padre es actualidad absoluta, pero en aspectos potenciales de llegar a ser, es decir, el Padre en la nada también está presente en el todo. El yo soy está presente en el todo como el Padre universal y el yo soy está presente en la nada como el absoluto de deidad. De hecho, muchos pues se declaran agnósticos y dicen, no, sí, yo creo que existe Dios, pero no tiene nada que ver con nosotros. Estamos aquí abandonados de Él. Bueno, todo esto con los textos espirituales revelados del siglo XX, pues es algo que se supera y se puede comprender que no estamos abandonados de él. De hecho, pues todos los textos se dedican a explicarnos cómo hay un plan de ayuda y hay una multitud de personajes del propósito de ayuda que se dedican a ministrarnos, darnos ayuda para la evolución, ayuda a la progresión espiritual en nombre del Padre Universal. Efectivamente, el Padre en aspecto personal no está aquí. Pero ¿cómo está el Padre aquí? Está en aspecto delegado, personal delegado, delega en el Hijo Eterno delega en el Espíritu Infinito, entre ambos generan personajes a los cuales delegan cada vez más funciones, personajes que se van acercando cada vez más a esta dimensión de frecuencia vibratoria que es la físico-material. Daos cuenta
que aunque espaciotemporalmente todo está en el mismo sitio, en la cuarta dimensión, ancho, alto, bajo, frecuencia vibratoria, en la cuarta dimensión estamos muy lejos del espíritu, muy lejos. Pues bien, en este séptimo nivel de manifestación de la subrealidad espaciotemporal, el nivel físico-material correspondiente a ese cuarto aspecto de diferenciación, que es la frecuencia vibratoria, aquí las deidades, Padre, Hijo y Espíritu, aspectos personales del yo soy, llegan por delegación en personajes de todo tipo que nos están ayudando. Aún así no les vemos. Bueno, sí, a alguno le vemos cuando se auto-otorgan y vienen a aparecer en el séptimo nivel físico-material y les vemos, como por ejemplo pues a Jesús de Nazaret. Entonces, sí, ahí les estamos viendo. De hecho, la mayor revelación que hay para criaturas finitas en este nivel de conciencia que somos los humanos, la más importante revelación es que aparezca un elevado personaje del propósito de ayuda visible para nuestros ojos físicos y audible para nuestros oídos físicos, como puede ser Jesús de Nazaret, entre otros. Bien, pero cuando se dice que Dios está en todas partes, ¿eso qué significa? Pues que está en los absolutos, que son potenciales. Potenciales, en este sentido, implica que hay un sustento y control del yo soy de todos los aspectos de esta manifestación espaciotemporal, pese a no estar presente personalmente. ¿Cómo? A través de los potenciales. Y esto es un poco lo que podemos atisbar de esta cuestión. Por eso, este párrafo, bueno, pues ahí puede entenderse un poquito más. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del Espíritu inherentes a la infinidad del absoluto de deidad. Quiere decirse que mientras no haya una manifestación espiritual avanzada, no caemos en la administración del Hijo Eterno, al menos visiblemente, sino que caemos en la administración de los absolutos potenciales, porque nosotros somos criaturas potenciales, espiritualmente somos potenciales, llegaremos a ser espíritus actuales tras ese paso de la nada al todo que estamos precisamente realizando ahora. Bueno, pues de ahí podemos entender, atisbar mínimamente que ya os he dicho al principio que mi sensación es que aquí, bueno, pues entendemos muy poquito y esa, en fin, impotencia rayante en la frustración que siente el revelador y que siente cualquiera que lea esto, pues es común, con lo cual, pues no hay que preocuparse. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del espíritu inherentes a la infinidad del absoluto de deidad. Pero a medida que estos potenciales se hacen actualidad, a medida que hay evolución espiritual, caen estos potenciales espirituales a medida que se actualizan, a medida que nos divinizamos, a medida que progresamos nosotros espiritualmente, vamos cayendo en el dominio todopoderoso del circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno. Es decir, que en la medida en la que tienes discernimiento espiritual cada vez mayor, cada vez más caes bajo el circuito de gravedad espiritual, de atracción de espíritu del Hijo Eterno, que es espíritu, personalidad absoluta de espíritu. Es decir, no se puede ser más espíritu que el Hijo Eterno, no se puede llegar a más en esta exploración espaciotemporal que llegar a ser como el Hijo Eterno, porque ahí tiene delegado lo que el Padre es. Entonces, bueno, pues nosotros en nuestra progresión tendremos finalmente que llegar a ser una personalidad absoluta espiritual como el Hijo Eterno. Mientras, pues estaremos más regidos por los absolutos potenciales, en este caso el absoluto de deidad, que es el de los aspectos personales y deificados, en los cuales nosotros tenemos potencialidad, en ser personalidades absolutas de espíritu divinas. Entonces, como es potencial, pues por ahora, en fin, nuestra subrealidad en estos aspectos físico-materiales, pues parece que está más influida por los absolutos potenciales que por las manifestaciones actuales del yo soy. Bien,
Pues seguimos. Hemos pasado el segundo párrafo, que era un bache bastante escabroso en esta lectura y explicación de este epígrafe. Y bueno, pues ahora vamos a ir viendo cómo desarrolla el libro de Durantia las limitaciones del Hijo Eterno. Bueno, realmente ya hemos empezado a ver las limitaciones. No funciona personalmente en los dominios físicos, ni tampoco funciona en la administración de la mente, porque lo ha delegado en el actor conjunto, en el espíritu infinito. No invade personalmente las potencialidades del espíritu inherentes al absoluto de deidad. Es decir, todo lo que es potencialmente espiritual cae bajo el aspecto funcional del absoluto de deidad, no del Hijo Eterno. Ahí no se mete hasta que hay una progresión espiritual, entonces ahí ya cae bajo su paraguas de gravedad atractiva. Bueno, más limitaciones. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. Esto ya lo hemos oído anteriormente. El Hijo Eterno no otorga personalidad, sino que puede co-otorgarla en conjunto con el Padre, porque el Padre se ha reservado exclusivamente la donación o la dación de personalidad. El Hijo Eterno deriva la personalidad del Padre. No tiene personalidad de por sí. El Padre es esa manifestación del yo soy, que es propiamente el yo soy dentro de la exploración espacio-temporal, y se reserva la dación de personalidad. Esto ya nos lo ha dicho el libro de Durantia previamente. El Hijo Eterno deriva la personalidad del Padre, pero sin el Padre no otorga personalidad. El Hijo da origen a vastas huestes de espíritus. Crea, bueno, siempre ya sabemos por la realidad originaria que nosotros somos co-creadores. La filiación, es decir, el Dios de segundo nivel, de tercer nivel, el Dios ese que en ese anillo de extensión pues va surgiendo, pues en fin, somos co-creadores con la primera fuente y centro, con la primera causa, con el yo soy. Aquí en la exploración espacio-temporal pasa igual. En la manifestación Hijo Eterno, pues bien, otorga personalidad solamente en conjunto con el Padre. El Padre tiene la reserva exclusiva. El Hijo, de hecho, el Hijo Eterno, pues aquí crea muchos personajes del propósito de ayuda. Bueno, pues todos los personajes del propósito de ayuda han sido aquí creados, generados por las deidades, que ha ido repartiendo los papeles de los personajes del propósito de ayuda. Entonces, bien, el Hijo da origen a vastas huestes de espíritus, pero tales derivaciones no son personalidades, hasta que el Padre no les otorga personalidad. Ya hablamos de lo que era la personalidad. En lo que concierne a nosotros es la capacidad de reconocerse a sí mismo y a otras personalidades y de tener una relación con ellas, ¿de acuerdo? Eso es, bueno, pues en lo que se puede comprender así rápida y mínimamente lo que es la personalidad. Cuando el Hijo crea personalidad, lo hace en conjunción con el Padre o con el Creador conjunto, quien puede actuar por el Padre en tales relaciones. Bueno, pues esto es una descripción de cómo funciona la deidad en sus tres personas. El Padre otorga la personalidad. Delega en el actor conjunto el otorgamiento de algunas personalidades. El Hijo no puede otorgar personalidad y tiene que derivarla de su creación en conjunto con el Padre o con el Creador conjunto o Espíritu infinito, quien pueda actuar por el Padre delegadamente en tales relaciones. Muy bien. El Hijo Eterno es, pues, un co-creador de personalidades, pero no otorga personalidad a ningún ser. Las otorga el Padre, que tiene la potestad del otorgamiento de personalidad, o las otorga al actor conjunto, que tiene delegada parte de esa potestad de otorgamiento de personalidad. ¿Bien? Sin embargo, esta limitación del Hijo Eterno, que no puede otorgar directamente personalidad a ningún ser de sí mismo, esta limitación de acción no priva al Hijo de su capacidad de crear cualquiera y todos los tipos de realidad distinta de la realidad personal.
Bien, pues el Hijo Eterno, a través, en este caso, pues de personajes creados directamente por él, o creados en conjunto por el Padre, con el Padre, o creados en conjunto con el actor conjunto, pero a iniciativa propia. Lo que se conoce como los creadores supremos, como los tres últimos tramos del catalejo de Dios, el séptuple. Estos creadores supremos, los últimos de los cuales son los hijos creadores paradisíacos. Pues bien, nos cuenta el libro de Urantia, los hijos creadores paradisíacos crean, es decir, construyen los escenarios de los universos locales, por decirlo en el símil de si hubiese que construir un escenario de un teatro, bueno, los hijos creadores, delegados del Hijo Eterno, directamente provenientes del Hijo Eterno, crean aspectos impersonales de esta subrealidad espaciotemporal, crean los escenarios, crean los universos locales. Esto nos lo dice el libro de Urantia, que aquí en el sueño, aquí en esta representación teatral, aquí en esta escenificación vastísima que se está representando, el Hijo Eterno, a través de sus personajes, los personajes creados a iniciativa propia, crea aspectos impersonales y también crea personalidades, pero para ello tiene que actuar en conjunto o con el Padre Universal o con el Espíritu Infinito, porque él de por sí no puede otorgar la personalidad. Bueno. Otra limitación. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de creador. Leemos e intentamos balbucear un poco. El Padre, al eternizar al Hijo original, esto se entiende mejor, el yo soy, al distribuirse en aspectos funcionales y generar al Hijo original como un aspecto funcional suyo para esta exploración espaciotemporal, le otorgó el poder y el privilegio de unirse posteriormente con el Padre Universal en el acto divino de producir hijos adicionales, los hijos de Dios elevados, los hijos creadores paradisíacos, los hijos instructores trinitarios, los hijos magisteriales, conocidos por respectivamente abonales y dainales, que, bueno, nos dice el libro de Urantia, son los hijos de Dios de elevado origen. Luego están los hijos de Dios de los universos locales, precisamente creados por un hijo creador paradisíaco, pero estos son los elevadísimos hijos de Dios, ¿no? Esos personajes. Fijaos, nosotros somos hijos de un hijo creador, como personajes estamos fabricados por un hijo creador, en fin, en su universo local, que crea el escenario y crea los personajes. Somos personajes fabricados por un hijo creador. Aquí en la subrealidad, en la realidad somos filiación divina, que también se dice hijos de Dios, pero bueno, no hay que confundir hijo de Dios personaje con hijo de Dios real, ¿de acuerdo? No hay que confundirlo. Bueno, en el libro de Urantia nos hablan de los hijos de Dios personajes y en revelaciones posteriores se nos dice sois Dios, sois el Espíritu, sois la filiación, sois auténticos y reales y originarios hijos de Dios. Aparte de ser aquí personajes, bueno, que también se les llama hijos de Dios, los hijos materiales que podríamos ser, ¿no? Los hijos de experimentación. Bueno, lo que quiere decir aquí esta limitación, ahora la leemos y lo comprendemos, es que el Hijo Eterno puede generar a su vez personajes que creen, por ejemplo, el Hijo Eterno genera a un Hijo Creador Paradisíaco y el Hijo Creador Paradisíaco crea personajes y crea escenarios en su universo local.
Pero el Hijo Eterno, al crear al Hijo Creador paradisíaco, no le puede transmitir la prerrogativa de creador. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Hijo Eterno genere personajes, los hijos de Dios de los universos locales, esos personajes que ya nos van sonando algo más, personajes de ayuda pues más directa a nosotros, estos hijos de los universos locales, creados por el Hijo Creador paradisíaco, no pueden crear. Por eso, el Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de creador. Puede hacer un Hijo Creador, pues, a su creación directa, que es el Hijo Creador paradisíaco. Pero el Hijo Creador paradisíaco, los hijos que cree, pues por ejemplo, los Borondadek, los Melquisedec, los Lanonandek, esos ya no son creadores. Y esta es una limitación que tiene el Hijo Eterno. Puedo hacer un personaje creador, pero no puedo hacer que ese personaje creador genere otro personaje creador. La prerrogativa de creador se queda en primer nivel, desde el Hijo Eterno a sus creaciones, no de las creaciones de estos en adelante. Bueno, una limitación que nos dice el libro Durantia que tiene el Hijo Eterno. Y ahora sí se entiende cuando lo leemos. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de creador. El Padre, al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y el privilegio de unirse posteriormente con el Padre en el acto divino de producir hijos adicionales, por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos, que poseyeran atributos creadores. Y esto han hecho y lo están haciendo. Pero una vez que han producido estos hijos coordinados en coordinación con el Padre, una vez que el Hijo Eterno y el Padre Universal producen a un Hijo Creador paradisíaco, las prerrogativas de creación al parecer dejan de ser transmisibles. Al parecer, dice el revelador, que yo no quiero afirmar nada, que yo balbuceo también. Bueno, si balbuceas tú imagínate nosotros. Dice, al parecer, esas prerrogativas de creación no siguen siendo transmisibles. De hecho, bueno, pues se nos cuenta lo que hemos dicho. Los hijos de Dios de los universos locales, creados por el Hijo Creador paradisíaco, Melquisedec, Borondadec, Lanonandec, portadores de vida, no tienen prerrogativas creadoras, porque no se han transmitido, al parecer. Bueno. El Hijo Eterno transmite poderes creativos solo a la personalización primera o directa, a los hijos creadores paradisíacos. Por lo tanto, cuando el Padre y el Hijo se unen para personalizar un Hijo creador, logran su propósito, pero el Hijo creador que viene a existir de este modo jamás puede transmitir ni delegar las prerrogativas de creación a las diversas órdenes de hijos que pueda crear posteriormente, pese a que en los hijos más altos del universo local, los Melquisedec, aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un Hijo creador. Quizás por eso dice al parecer. Oye, al parecer, cuando un Hijo creador que ha recibido la prerrogativa de creador crea otro, al parecer, por ejemplo, un Melquisedec no le transmite la prerrogativa de ser el Melquisedec a su vez creador, no puede. Pero, sin embargo, dice que en los hijos más altos del universo local, estos Melquisedec, aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un Hijo creador. Bueno, pues bien, pues tendrá que ser así. Y sigue diciendo, hablando de más limitaciones, el Hijo Eterno, como ser infinito y exclusivamente personal, es un aspecto funcional personal del yo soy, no puede fragmentar su naturaleza. No puede distribuir y otorgar porciones individualizadas de sí mismo, de su ser, a otras entidades o personas, como lo hacen el Padre Universal y el Espíritu Infinito. Recordemos, los ajustadores del pensamiento son fragmentos directos del Padre que tenemos en nuestra mente. Fragmentos directos del Padre. Eso no lo puede hacer el Hijo Eterno. El Espíritu Infinito también puede dar fragmentos de sí mismo a criaturas materiales. Lo que pasa que como no es nuestro caso es que recibimos en el superuniverso de Orbontón fragmentos del Padre, pues en nuestro caso nos cuentan que hay fragmentos del Padre, lo que denominaríamos el Cristo en ti o el Espíritu residente en nosotros,
no nos cuentan que el Espíritu Infinito puede hacerlo. No nos lo cuentan muy a menudo, pero ahora nos lo están diciendo. El Espíritu Infinito también puede dar fragmentos de sí mismo a criaturas físico-materiales para que estén en su mente. Pero el Hijo Eterno no puede. Pero el Hijo, sin embargo, aunque no puede fragmentarse de sí mismo y acompañar a la mente de los hijos materiales, aunque no puede hacer eso, sí puede otorgarse y se otorga como espíritu ilimitado para bañar toda la creación e incesantemente atraer hacia sí todas las personalidades y realidades espirituales. Pues bien, esto podría ser el espíritu de la verdad. El hijo creador paradisíaco Micael de su universo local Nevadón, una vez que cumplió los 7 autootorgamientos, derramó el espíritu de la verdad. Dijo, bueno, pues ahora mi espíritu va a acompañar a todas las criaturas materiales. En cuanto tengan un mínimo discernimiento espiritual, se pueden dar cuenta, les va a acompañar, pero no va a estar dentro de su mente como si fuese un fragmento del Padre o un fragmento del Espíritu Infinito. Es un acompañamiento diferente. De hecho, nuestra personalidad espiritual, la nuestra, de los humanos, que tenemos ajustador del pensamiento, que es un fragmento directamente del Padre, nuestra personalidad espiritual surgirá cuando realicemos una completa identificación, una fusión, dice el libro Durantia, con el ajustador del pensamiento. Aquí otros textos han hablado como el Cristo en ti, identificarte con tu ser superior, con el Cristo en ti. Completamente, esa es la fusión con el ajustador del pensamiento. Pero eso no lo podemos hacer con una porción del Hijo Eterno, porque el Hijo Eterno no otorga porciones. El Hijo Eterno derrama su espíritu que acompaña, pero no de la misma forma que el Padre Universal y que el Espíritu Infinito. Más limitaciones. Recordad siempre que el Hijo Eterno es la representación personal del Padre espiritual para toda la creación. Recordad, el Padre tiene todas las potestades. El Padre es la representación del yo soy dentro del sueño, ¿vale? Pero luego, como se divide en otros aspectos funcionales, va delegando potestades. El Hijo Eterno recibe la delegación directa de la potestad de administración espiritual en todo el espacio-tiempo directamente del Padre. Recordad siempre que el Hijo Eterno es la representación personal del Padre espiritual para toda la creación. El Hijo es personal, es una manifestación personal, es un aspecto personal de esa diferenciación funcional que hace el yo soy dentro del espacio-tiempo, es una manifestación personal. El Hijo es personal y nada más que personal en el sentido de la deidad. El absoluto no cualificado o el paraíso son impersonales, son aspectos del yo soy impersonales. El Hijo no, el Hijo es personal. Recalca el libro Durantia. Tal personalidad divina y absoluta, la del Hijo, personalidad absoluta espiritual, no puede desintegrarse ni fragmentarse. Bien, pues el Padre sí, el Espíritu Infinito sí, el Hijo no. El Hijo tiene esa limitación. No puede desintegrarse ni fragmentarse. Porque el Padre es la representación del yo soy y contiene los 4 pares en sí, el personal y el impersonal, potencial y actual, estático y dinámico, deificado y no deificado. Por eso el Padre puede separar de sí fragmentos prepersonales, que son los ajustadores del pensamiento, porque el Padre tiene aspectos personales e impersonales. Es absoluto, lo abarca todo, aspectos personales e impersonales. Pero el Hijo es un aspecto funcional personal del yo soy. Por eso no se puede fragmentar, nos explica el libro Durantia. Bueno, ahora lo puedo comprender un poco. Solo un poquito. Bien, el Padre contiene todos los pares de diferenciación que después reparte. Y al repartir un par de diferenciación personal, pues lo personal pues no se puede fragmentar. Pero el Padre, como contiene aspectos personales e impersonales, puede fragmentar de sí aspectos no personales,
aunque sean prepersonales, es decir, que pueden llegar a ser personales, que son los ajustadores del pensamiento. Bueno, pues es una explicación, oye, en fin, vale. Dios el Padre y Dios el Espíritu son verdaderamente personales. Pero son también todo lo demás. El Hijo Eterno es solo personal. Dios es Padre, Dios el Padre y Dios el Espíritu, Padre universal y el Hijo Eterno, son verdaderamente personales, pero son también todo lo demás. Aspectos impersonales. Además de ser tales personalidades de la deidad. Pues bien, estas son las complejidades del libro de Durantia, que en el prólogo te dice, Padre universal, Espíritu infinito, son manifestaciones personales del yo soy, y ahora te dice, bueno, ¿son también impersonales? Bueno, muy bien, pues recibimos esta información, jubilosos de poder comprender algo más o muchísimo menos de lo que comprendíamos. Bien, pues nada, el Hijo es estrictamente personal y las manifestaciones personales del Padre universal y Espíritu infinito, manifestaciones personales del yo soy, contienen también aspectos impersonales. Pues muy bien, pues sigamos adelante. Bueno, pues hablemos de más limitaciones porque llega el último párrafo. Ya no nos van a contar demasiadas más. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, bien, pues ahora ya entendemos un poquito más por qué. El Hijo Eterno es personalidad pura y el Padre Universal y el Espíritu Infinito, además de ser personalidades puras, contienen también aspectos impersonales que pueden fragmentar de sí y otorgar a las criaturas para que estén en su mente, con las cuales esas criaturas pueden fusionarse y adquirir posteriormente personalidad espiritual. Bueno. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, en el pasado eterno participó en concilio con el Padre Universal, aprobando el plan y prometiendo cooperación interminable, cuando el Padre, al proyectar la dádiva de los ajustadores del pensamiento, propuso al Hijo, hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen. Es decir, el Padre le transmite al Hijo el plan de ayuda y le dice, para que los personajes de experimentación, cuando lleguen a un nivel intelectual suficiente, empiecen a tener capacidad de discernimiento espiritual, les vamos a otorgar un fragmento de mí mismo o del Espíritu Infinito que les acompañe y va a ser una de las múltiples ayudas que va a tener. Pero con ese fragmento van a poder fusionarse y adquirir personalidad espiritual en ese camino evolutivo que van a hacer de la nada al todo. Y esto el padre se lo dice al hijo y el hijo dice, pues me parece muy bien, padre, estoy completamente de acuerdo contigo. Y así como el fragmento espiritual del padre habita en ti, la presencia espiritual del hijo te envuelve, dice el libro de Durantia, a la vez que ambos laboran eternamente de forma coordinada, como uno solo para tu avance espiritual. Pues bien, aquí acaba... Pensaba que podíamos hacer el epígrafe 6 también, la mente del espíritu, pero yo creo que con esto para este vídeo es suficiente porque hemos vuelto pues a la abstracción más absoluta. Por mucho que nos lo quieran explicar los reveladores de Durantia, nuestra mente es limitada, es específica. Todas estas cuestiones, bueno, podemos atisbarlas así en principio un poquito, pero realmente tenemos que reconocer que no tenemos ni idea de la trascendencia de lo que nos están hablando. Pues bien, sin más epílogo y deseando no haber incurrido hoy en cierto sarcasmo irónico al referirme a esa impotencia rayante en la frustración que se siente cuando se afrontan las comprensiones que pretende darnos el libro de Durantia. Aquí me despido, prospector. La siguiente, pues seguiremos con la mente del espíritu. Esperemos que se reduzca el nivel de abstracción y
de balbuceo consiguiente. Sin más.